A la información y opinión de distintos temas que hacen noticia. Recuerden que ustedes nos escuchan a través de América Radio 1260 AM y 94.3 FM en simultáneo. También lo pueden hacer a través de www.americatv.com y descargando nuestra aplicación América Radio Miami. Tengo que darle las buenas tardes a Midifer Guerra. Estamos en viernes, Midifer. ¿Qué tal, Freddy? Viernes, que te quiero, viernes, y el cuerpo lo sabe, aunque suene a cliché, señores. ¿Cómo anhelamos y esperamos este día? Y por supuesto, agradeciéndole a usted que está allí pegadito de la programación de América Radio 1260 AM 94.3 FM. El equipo ya listo, puesto y dispuesto para hacerles pasar la mejor de las tardes. Por supuesto, aquí en América Radio, toda la información de último momento, usted la va a escuchar, por supuesto, aquí temas de muchísimo interés. Las líneas abiertas, como siempre, para que usted mantenga ese contacto directo con nosotros a través de la línea telefónica 305-285-1260, al igual que la mensajería de WhatsApp 305-720-3681. Váyase por la aplicación, también por los mensajes directos, aquí lo estaremos leyendo, también por la aplicación de Instagram, @América Radio Mía. Liana María Delgado en los controles, ya lista, Julie Ferretti en la producción para llevarles a ustedes el mejor de los programas. Freddy. Totalmente, ya es momento de que vayamos con nuestros titulares. Las tardes de América Radio, junto a expertos invitados, analizando los eventos más importantes del día a día. Arrancamos. Trump promete ser el mejor aliado de los votantes judíos y critica a Kamala Harris por no rechazar el antisemitismo. Panel republicano exige al Departamento del Tesoro registros de donaciones potencialmente fraudulentas a través de la plataforma de recaudación de fondos demócrata. Hasta Oprah Winfrey critica a Kamala Harris por esquivar preguntas en un evento de campaña en Michigan y nuevamente no ofrece respuestas. Senado demócrata avanza en propuesta para evitar el cierre del gobierno tras un fracaso con los republicanos en un acuerdo. El jefe del servicio secreto dice que se avecina una fase de rendición de cuentas tras el intento de asesinato del 13 de julio y que no se transmitió información vital por radio, lo que habría retrasado la respuesta al posible asesinato, más bien del posible asesino, en la manifestación. Asesor de salud de New York confiesa haber celebrado fiestas sexuales con drogas durante el confinamiento por COVID-19. Kamala Harris y Tim Walz limitan entrevistas en campaña y reciben críticas por jugar a las escondidas con la prensa. ¿Qué tenemos en los titulares locales, Midifer? Ya te cuento, Freddy, lo que abunda en nuestra localidad, y comienzo con esta noticia con beneplácito, porque hay un proyecto de ley del Senado que está estableciendo una recompensa de $100 millones por el arresto y la condena del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Entre otras noticias, fiscales están acusando de liberación y deportación al acusado de DUI fatal en Miami-Dade como salida gratuita de la cárcel. Las familias de la víctima están sufriendo tras la liberación del acusado por correccionales y su deportación a Honduras por ICE. Esto se lo cuento más adelante. El gobernador Ron DeSantis aborda seguridad en condominios, todos los detalles en minutos. Y una masajista ha sido arrestada por agresión sexual en Miami. Se trata de Rigoberto Codavieco, de 57 años. Ya les doy detalles de este arresto. Y un joven de Florida City se entrega tras homicidio. Esto y muchísimo más adelante aquí en las tardes de América Radio. Midifer Guerra y Freddy Silva en Las tardes de América Radio. Vamos a comenzar este programa. Como lo decía, vamos a comenzar este programa hablando sobre la enmienda 4 que va a estar en la boleta de elecciones este próximo noviembre. Es una enmienda que realmente tiene que llamarnos la atención, tenemos que hacer una reflexión y para ello, para poder desarrollar este tema, tenemos una invitada. Ella es María Cristina Valencia, empresaria, activista provida, miembro de la clínica
Heartbeat Miami o Latidos del Corazón Miami, donde ayudan a mujeres y parejas con embarazos no planificados. Además, ella es conferencista internacional, autora del libro Tu aroma de mujer. Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a las tardes de América, María Cristina. Muchas gracias a ustedes por tenerme, Freddy. Feliz de estar con ustedes en este espacio. Bueno, felices nosotros, feliz viernes también para ti. Este es un tema que tendría que estar hoy siendo, por lo menos, en las mesas de la gente que comparte en la familia, en un almuerzo, en una cena, con los amigos. Este es un tema que sí deberíamos estarlo debatiendo, porque esta propuesta que ya está en la boleta y que los floridanos van a tener que decidir, de alguna manera podría suprimir el derecho de los padres de familia con relación a sus hijos, hablamos de menores de edad, el saber o no si su hija, en este caso, llegaría o no a tener un aborto. Le cuento qué es lo que dice y cómo está planteado el texto de la enmienda 4, que usted lo va a leer también cuando vaya a votar el próximo noviembre. Dice: ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará ni restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Es aquí donde tenemos que hacer hincapié. Pero seguimos. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la legislatura para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor se someta a un aborto. Vamos a entrar en detalle, María Cristina, porque lo que está escrito aquí también tiene un manejo bastante engañoso, digamos. No hay una semántica que se ha escrito de por medio, ya sea para que quienes apoyan esta medida pues busquen la aprobación, y para que quienes desconocen de qué se trata esto pues no tengan idea de qué y para qué estarían votando. Primero, lo que decíamos, hay que prestar atención por lo menos en la segunda coma, porque dice: según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. O sea que va a ser a discreción de quien en ese momento sea el médico quien reciba a una menor de edad, por ejemplo, que está embarazada y que recurre a hacerse un aborto, quien va a determinar. Y segundo, que dice que no cambia la autoridad, pero establece que solo se le notifica. Sin embargo, no se necesita la autorización. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un hincapié sobre eso, María Cristina. ¿Cómo tú realmente interpretas esto para que nosotros, bueno, en este caso tú como mujer, como madre, o como tía, como hermana, o sea, cómo nosotros tenemos que abordar este tema? Bueno, hay tres temas principales aquí que tú acabas de topar. Y como dices, 100% esta es una enmienda totalmente engañosa, no solamente engañosa, sino extrema. O sea, vamos a ir peor de lo que estábamos hace 2 años cuando se viró Roe versus Wade. ¿Por qué? Porque es tan abierta y tan ambigua que primero dice, para proteger la salud del paciente, determinado por el proveedor de atención médica. Aquí hay 2 cosas importantes. El proveedor de atención médica no necesariamente tiene que ser un doctor. Puede ser incluso la persona que está en la clínica. O sea, ahora, los abortos, tú no tienes que ser un doctor o un médico para hacer el aborto. Puede ser una persona del staff que está ahí, según esta ley. Así de abierta es y de ambigua es, para empezar. Entonces, estás poniendo en muchísimo más riesgo a las pacientes, porque cualquier proveedor médico puede hacer un aborto ahora. No necesita ser doctor, lo cual es tremendo. Claro. Por un lado. Por otro lado, para proteger la salud del paciente. Esto también está muy abierto, porque tú puedes decir, ansiedad emocional se puede calificar para esto. Entonces, ¿quién decide qué es salud del paciente? De nuevo, muy abierto. O sea, es que está atentando contra tu vida y la persona puede decir, está atentando contra mi vida porque tengo ansiedad. Claro, incluso, María Cristina, podríamos nosotros decir que una menor de edad, o igual una mujer que es mayor de edad, en un momento simplemente de haber consumido drogas, en un momento simplemente de un éxtasis o de un vacío que tienes ahí,
en cuanto a tu conciencia, pues determinas en ese momento y tú llegas a este lugar. No necesariamente hay un médico que te va a recibir, pero es suficiente que el proveedor de atención médica es el que vaya a determinar. O sea que estos son primeros pasos que nosotros tenemos que tomar conciencia. Usted, amiga oyente, usted que es padre de familia y que tiene una hija, ¿a usted le gustaría, pregúntese esto primero, ¿a usted le gustaría que tal vez en ese momento de confusión, en ese momento de presión que pueda recibir la menor de edad, que es su hija, que tal vez incluso tiene cierto temor, ¿verdad?, para hablarlo y compartirlo en familia, le gustaría que sin preguntarle a usted, madre, padre, acuda a esto y que ningún proveedor y que nadie siquiera le haga saber o pida la autorización suya y que su hija tenga que pasar por esta situación? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos, María Cristina. Por supuesto, porque la población de la Florida merece mucho más que eso. Uno siendo, como tú dices, siendo padre, siendo madre, la ley no dice que necesita autorización para cualquier procedimiento médico, cualquiera. Tú necesitas la autorización de tus padres si eres menor de edad. Pues para el aborto ya no. No necesitan te tienen que dar autorización para entrar a una emergencia, para darte una pastilla. No te pueden dar pastillas si eres menor de edad si no tienes la autorización de tu padre o de tu tutor. Ahora con esta enmienda, como tú bien dices, una menor de edad que se sienta un poquito nerviosa o que se tomó algo puede ir a cualquier centro y no necesita ser un doctor el que defina si es que ella o no está en riesgo y le haga ni siquiera un doctor un aborto, poniendo aún en mucho más riesgo a esa mujer. Y otra cosa que no hablan, y es que el aborto es la causa número 1 de suicidio en la mujer. Repito, es la causa número 1 de suicidio en la mujer. Entonces, ¿qué le pasa a todas estas niñas que están yendo a abortar sin que sus padres se enteren? Todas las consecuencias que vienen. El 70% de mujeres que se hacen un aborto van a querer intentar quitarse la vida. No lo logran, gracias a Dios, no todas lo logran, pero el 70% tiene eso dentro de su corazón. Intentan quitarse su propia vida porque el trauma es demasiado grande. Y eso es que no se está topando el tema. No se habla, y precisamente los datos, porque nosotros siempre decimos, ¿no? El dato mata el relato, y las cifras hablan por sí solas. Quienes apoyan estas medidas y estas políticas del aborto, o por lo menos basados en las cifras, quienes son, por ejemplo, víctimas de un abuso, que para nosotros es una tragedia, y por supuesto para quien lo sufre es mucho más. Pero la única opción que se da a través de toda esta corriente progresista es que el aborto es la única solución. Es como que nos encerramos como caballos cocheros en una sociedad que también es bastante apática y prefiere mirar para el otro lado. Sin embargo, para no cargar con un peso de conciencia, se estipula una especie, vamos a decir que vamos a desarrollar una empatía como sociedad. Pobre niña, pobre mujer que ha sido abusada y por lo mismo tenemos que darle la única opción, el único remedio, que es este camino de abortar, asesinar al niño que está en su vientre. Sin embargo, hay otras opciones, hay otras oportunidades que se pueden explorar, pero esto es lo que te vende hoy a través de la ingeniería social. Estos datos vamos a tocarlos más a fondo, querida María Cristina. Tengo que irme a una pausa porque vamos a acompañar además con datos, pero además con una historia que estoy seguro a ustedes, quienes nos están escuchando, les va a conmover, porque nuestra invitada ha pasado por una situación muy compleja, muy dura, pero que su experiencia seguramente va a impactar en cada uno de ustedes. Vamos a ir a una pausa, pero antes tenemos que saber cómo están las carreteras en Miami. Vamos contigo, Midifer Guerra. Revisando el mapa de nuestras principales arterias viales, nos encontramos a esta hora, cuando son exactamente las 5:16 de la tarde, con un accidente en el condado Miami-Dade que está bloqueando 2 carriles derechos de la I-95 rumbo norte a la altura de la Northwest 125 calle, esto en North Miami. Otro accidente se reporta a esta hora en la I-95 rumbo norte hacia la I-195. No hay bloqueo de vía, sin embargo, el accidente acaba de suceder a escasos minutos y ya comenzó a congestionarse, a ponerse lento y pesado el tráfico en esa zona, así que si puede evitarlo, pues adelante. Nuestras líneas telefónicas. Continuamos con más de Las Tardes de América Radio, hoy con una invitada, María Cristina Valencia, empresaria, activista provida, miembro de la clínica Heartbeat Miami y además escritora del libro Tu aroma de mujer. Decíamos que el dato mata el relato.
Por lo general, según cifras oficiales y muchas de ellas extraídas incluso de la Organización de las Naciones Unidas y también de la OMS, las mujeres que padecen la tragedia de un abuso sexual alcanzan apenas el 2%, lo que no quiere decir que vamos a desmerecer la situación trágica. Pero con las corrientes progresistas, lo que nos han mostrado es que es mejor arreglar la tragedia con otra tragedia. Y cuando hablamos de esta tragedia, quien realmente sabe lo que es vivir con esta tragedia, eres tú, María Cristina, porque has pasado por una situación bastante difícil, bastante dolorosa, y es tu experiencia la que hoy te tiene en esta organización y también siendo parte de un activismo pro vida. Es así, Freddy, tú lo dijiste muy bien, son solamente el 2% las personas que han pasado por una violación, que es un acto horrible, pero el movimiento activista pro aborto, todo lo que ellos están haciendo se enfoca en esos dos temas, ¿verdad? En las violaciones o en la salud de la mujer, que son solamente el 2%. No se enfocan en el 98%. Por lo tanto, no están protegiendo a la mujer en ningún momento. Porque si quieres proteger a la mujer, uno, concéntrate en el 100% de ellas, no en el 2%. Y también, si ya la mujer pasó una violación, ¿por qué no estás enfocándote en ayudarle a que supere la violación? Y no, como tú bien dices, a decirle, pues vamos a cometer otra tragedia encima de la tragedia que ya pasó. El matar a ese bebé no va a regresar a que la mujer no sea violada. Nosotros en Heartbeat of Miami ofrecemos a estas mujeres que llegan, que por cierto, todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos en las 5 clínicas que tenemos aquí en el sur de la Florida, que cualquier mujer que llegue va a tener estos servicios y les damos las verdaderas opciones que ellas tienen. Como tú dijiste, el aborto no es la única opción. Tienes otras opciones. Uno, quedarte con tu bebé. Nosotros te ayudamos en todo el proceso, tanto espiritual, emocional, como financiero, para todo lo que necesite ese bebé. Y la segunda opción, que es muy importante, es que puedes dar ese bebé en adopción. Te conviertes en una bendición para una familia que no ha podido tener hijos y que sueña tener un bebé y que pueda adoptar ese bebé. Ese proceso de ser una bendición para alguien, es más, ayuda a tu sanación en una violación, específicamente hablando de ese 2%. Como te comentaba antes de irnos a comerciales, tampoco habla el movimiento pro aborto de qué es lo que les pasa a todas las mujeres que ellos están empujando para que vayan y aborten, ¿verdad? Las dejan ahí. Es un dato importante decirlo. Muy importante. O sea, bueno, vaya y hágase un aborto, ¿y quién les da el apoyo? No les están diciendo lo que les va a pasar. Y esto es estadístico a nivel mundial, como conversábamos, el 70% de ellas, después de que pasen por una serie de procesos, y aquí es donde viene mi historia, ¿por qué estoy yo tan activa esto? ¿Por qué soy 100% activista? Ya por 17 años lo he hecho. Es porque cuando yo quedé embarazada con mi segundo bebé en este país, no había ayuda para madres solteras. La mayoría de estas mujeres, es más, el 98% que no son violaciones o un caso físico real de perder tu vida por un embarazo, piensan que no pueden tener a sus bebés, se sienten solas, se sienten abandonadas. Cuando tú les das la mano, les dices, no estás sola, estamos aquí para ayudarte, todo va a estar bien, el 93% de mujeres que entran a nuestras clínicas cambian de opinión y deciden tener a su bebé, porque solamente se sentían solas, sin ayuda, sin saber cómo lo voy a hacer sola. Ojo, tenemos más de 3,000 mujeres al mes que vemos en nuestras clínicas. El 97% llega pensando que quiere tener un aborto. Y de esas, el 93% decide mantener a su bebé porque... Qué dato más revelador eso, el 93%. Escoge la vida, gracias a Dios, con gloria a Dios, escogen la vida porque sienten el apoyo que yo no tuve cuando quedé embarazada de mi segundo bebé. Y era ya madre soltera, sin trabajo, sin dinero, en total pobreza, con un niño de 1 año, y quedé embarazada de nuevo. Y el rato que busqué ayuda no la encontré. No existía Heartbeat en ese momento. Y claro, y totalmente identificada con este 98% de mujeres que sienten, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Mi novio me dejó, no quería saber nada del bebé, como es la mayoría de casos, ¿verdad? No tienes otra opción, o piensas que no tienes otra opción, que es la de ir a abortar. Fui en abortuario y en ese proceso soy una de las muy pocas mujeres que dentro de la mitad del procedimiento la anestesia no me cogió y me desperté. Y yo vi con mis propios ojos cómo maté a mi propia hija,
cómo salió ese bebé aspirado en pedacitos. Wow, eso es muy totalmente doloroso. traumático. Lo veas o no lo veas. Ahora, la gran mayoría de mujeres ahora lo están viendo, porque más del 50% de los abortos ahora son el famoso aborto químico, que es que te mandan a tomarte la pastilla y luego después te tomas una dosis extra a los 2 días y estás en tu casa sola. Entonces, no les dicen en los centros de Planned Parenthood o en los abortuarios, ese bebé tiene que salir, ¿verdad? El bebé tiene que salir vivo o muerto. Cuando te haces un aborto va a salir muerto y tú vas a ver cómo tu bebé está saliendo. Esa es otra etapa mucho más traumática que, otra vez, estas son de las cosas que no te dicen, no te hablan y realmente estas son las cosas que hay que hablarlas. Pasan así químicos entre 9 semanas y 12 semanas. El bebé está totalmente formado. Tú puedes ver exactamente cómo tu bebé sale muerto a las 9 semanas, 10, 11, 12 semanas. Y entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Qué se dieron cuenta? No es que era un nada, no es que eran células, no es que era un fibroma, era un bebé y era tu bebé. Y tú te hoy tenemos acabaste de matar. Hoy tenemos una corriente progresista, ¿no? Que hace todo para poder hacer cambios, para conseguir cambios en los paradigmas. Lo que hace es dar una, yo diría, exitosa batalla cultural para cambiar conceptos. Se han inventado, a través de los años, por ejemplo, primero nos han venido diciendo que esto se trata de salud materno-infantil, el asesinato, despedazamiento, la succión de este ser humano. ¿Cómo puede ser cuidado materno-infantil o peor aún? Te vienen ahora con el eufemismo de decir que es la interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción es como si, por ejemplo, estamos haciendo un programa y tenemos que ir a corte, pues estamos haciendo una pausa, pero vamos a volver. Pero generalmente con un aborto eso no pasa, porque estás asesinando esa vida. Ahora, uno puede pensar que cuando hacemos esta defensa, María Cristina, muchos piensan que el único argumento que uno puede tener para poder defender la vida está basado, por ejemplo, en la fe. Y en realidad no es tanto el tema de la fe, porque nosotros podríamos decir, en lo personal, más allá de mi vocación por la defensa de la vida, yo pienso que es más importante la defensa de la dignidad del ser humano como tal. Ser humano, totalmente. Porque en este tipo de leyes es terriblemente... lo que la gente tal vez no entiende es la dimensión de lo que abarca las leyes de aborto. ¿Por qué? Porque se supone que primero, el ser humano es digno, pero no porque esa dignidad se la haya otorgado la ley o se lo haya otorgado a alguien, un ser humano. No, la dignidad inherente, por el solo hecho de ser humano, lo da Dios. Entonces nosotros no tendríamos ningún condicionamiento. Pero ¿qué es lo que dice una ley de aborto? Dice que la dignidad humana del ser humano está condicionada a cualquier ser humano, ya sea en su ser, en su deseo, en su intención. Puede ser igual el mercado, porque ahí tenemos a toda esta corriente que nos dice, no, vienen tiempos difíciles, no debes tenerlo, hay que matarlo, a ese bebé hay que matarlo. O hay un problema, no sé, de una situación de convulsión social, no, ese niño no puede nacer, tenemos que matarlo. O ahora, por ejemplo, muy triste ver cómo los niños con síndrome de Down van a ser exterminados. ¿Por qué? Porque hay leyes positivas, se supone que son las estructuras en los parlamentos de la ley, donde ahora dicen que si existe una pequeña malformación detectada antes de los 6 meses, ojo, hay países como Finlandia, por ejemplo, que esto ya están llevándolo adelante, y que si ven esta pequeña malformación que encuentran, entonces a veces cuando lo comento esto, alguna persona hasta lo toma como broma, pero va a tocar sacarse unas selfies con estos niños maravillosos con síndrome de Down, porque los van a exterminar con este tipo de leyes de aborto. Es que hay mucho que viene detrás de esto, pero como simplemente la corriente dice, no, my choice, mi decisión, mi cuerpo, my body, my choice. Y además que también esa es otra falacia, ¿no? Porque no estamos hablando de una parte de tu cuerpo. La mujer, si quiere decidir sobre su cuerpo y no le gusta su nariz, no le gusta tal vez los senos, se los quiere agrandar o se las quiere reducir o cualquier otra parte de su cuerpo, ese es su cuerpo. El otro ser humano que está ahí adentro es genéticamente distinto, molecularmente diferente, además cromosomáticamente igual, diferente. Ahora, ese es un ser diferente. Ya la ciencia ha demostrado que ese es un ser humano diferente. Y ahora hay que cambiar sus conceptos. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender
que esto del asesinar en el vientre materno, no, eso lo volvemos un derecho y eso cambia todo. Es por eso que nosotros necesitamos gente como tú, María Cristina, que haga este activismo para hablarle a la gente sobre los problemas colaterales sobre todo que vienen. Sí, no solamente lo que tú has dicho, o sea, es increíble como dicen que protegen a la mujer, ¿verdad? ¿Y qué pasa si es que la bebé dentro del vientre es otra mujer? ¿Quién le protege a ella? O sea, todo, ¿verdad? Esa bebé no tiene protección siendo mujer, porque tú lo acabas de decir, no solamente es la fe, es la ciencia. La ciencia ya ha comprobado que la vida existe desde la concepción. Todos somos cromosomas distintos y tenemos un ADN distinto. No es que va a salir una planta, no va a salir un perrito, a los 9 meses va a salir un bebé, que por cierto, la enmienda 4 ahora encubre a que tú puedes hacerte un aborto hasta los 9 meses de embarazo, bajo esta nueva enmienda. Porque además no establece un límite. No establece un límite. Entonces estamos peor de lo que estábamos antes. Es totalmente abierta. Imagínense lo que es ustedes hacerse un embarazo porque simplemente tengo un poco de ansiedad, porque eso es lo que ponen a la salud, ¿verdad? Tengo un poco de ansiedad, entonces puedo hacerme un embarazo hasta los 9 meses de embarazo. Y esto, por ejemplo, durante el debate entre Donald Trump y Kamala Harris, los moderadores, que más parecían activistas demócratas, incluso corrigieron al presidente cuando trató de explicarles que existen legislaciones, pero sobre todo actores políticos, que sí están de acuerdo con que exista un infanticidio, porque ese es el nombre, porque el bebé ya a los 9 meses eso es un infanticidio, si es que se logra hacer el aborto, y que se han encontrado además evidencias de que en los abortos fallidos, el niño, el bebé formado, vivo, no recibía asistencia y lo dejaban morir. Así es. Pero no es solamente eso, lo que pasa es que la ley tampoco tiene sentido, porque si es que tú te haces un aborto 5 minutos antes de que nazca el bebé, no pasa nada. Bajo esta enmienda, ¿verdad? No pasa nada. No nació, está dentro del vientre. ¿Y qué pasa si nace? Entonces a los 5 minutos después de que nació, o al minuto, o al segundo de que nació, ¿por qué te juzgan? Homicidio en primer grado, ¿verdad? Exacto. O sea, entonces no tiene sentido, por minutos o por segundos, cuando está dentro lo puedes matar, pero cuando salió ya no lo puedes matar. Lo mismo que pasa cuando una mujer embarazada tenga las semanas que tengas de embarazo, ojo, las semanas que tengas. Si es que un borracho viene y le mata a una mujer embarazada, le culpan de cuántas vidas, de 1 o de 2. De 2, la ley dice de 2. De 2, exacto, no importa cuántas semanas de embarazo ella tenga. Lo están viendo como ¿qué? Como lo que tú acabas de decir, una vida. Entonces, ¿por qué ahí sí la ley protege al bebé? Ahí sí le culpan a la persona por el asesinato de 2 vidas, no de 1. Son de esas contradicciones que tiene. Mira, podemos hablar sobre este tema realmente muchísimo. Y María Cristina, yo quiero agradecerte de corazón que estés con nosotros. Vamos a tener oportunidad, por supuesto, hasta antes de que se llegue a esta votación en noviembre. La invitación está abierta de igual manera por www.americatv.com, descargando también nuestra aplicación América Radio Miami. Tenemos un segundo tema central para lo que es este programa y tiene que ver con algo que es un esfuerzo global que viene no necesariamente de lo que llamaríamos la democracia. No son los ciudadanos los que están saliendo a las calles con un cartel diciendo queremos que se regule la desinformación, queremos que nos hagan sentir protegidos porque nos están desinformando. No, nada de eso. La desinformación hoy está siendo utilizada por los políticos como un arma de censura para precisamente evitar que quienes encuentran hechos de corrupción o quieren simplemente expresar su disidencia con relación a los políticos o politiqueros, pues sean acallados. Hoy tengo una invitada especial. Quiero darle las muy buenas tardes, la bienvenida a Mamela Fiallo Flor. Ella es periodista, profesora universitaria, traductora, columnista en Gateway Hispanic, defensora de las ideas de la libertad, la feminidad, la defensa de la vida y contra de la cultura de la cancelación. Qué gusto tenerte en las tardes de América. Bienvenida, Mamela. Es un gusto para mí estar y muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que nos pega muy duro precisamente para aquellos que estamos dando esta batalla cultural, porque a través de las redes sociales la censura es realmente brutal. Pero vayamos desmenuzando este tema, porque hay mucha gente que todavía parece que no logra entender que al momento de
recibir sin ningún tipo de resistencia o de oposición cuando llegan este tipo de leyes, como por ejemplo esta semana que el gobernador de California, Gavin Newsom, firma una ley para que incluso los memes puedan ser cancelados y a través de esta censura terminen multando, por ejemplo, a una red social. Esto nosotros tendríamos que verlo como una agresión a nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión. ¿O estamos exagerando, Mamela? Sí, no, más bien agradezco que dé visibilidad a estos temas, sobre todo porque Estados Unidos es un país al que escapa mucha gente de regímenes autoritarios y se llevan la sorpresa que en los estados donde gobierna el Partido Demócrata, la libertad se ve cada vez más amenazada y California es el mejor ejemplo de eso. No solo respecto a la libertad de expresión, sino incluso la libertad de educar a sus hijos sin adoctrinamiento en temas de ideología de género. Entonces, más bien yo creo que como hispanos tenemos una responsabilidad cívica y moral de denunciar estos temas, porque se juega mucho con la sensibilidad y nos quieren hacer creer que nos apoyan, pero en realidad están convirtiendo a Estados Unidos en uno de los países de los cuales la gente está escapando. Claro, y hay un condicionamiento, ¿no? En la narrativa, en esa semántica de tú no puedes hablar, digo en temas migratorios, no puedes hablar ni criticar a los inmigrantes que llegan a través de esta invasión migratoria descontrolada. ¿Por qué? Porque eres un inmigrante y como inmigrante no puedes ir en contra. Cuando en realidad el ciudadano que vive aquí, sea o no ciudadano, residente o indocumentado, lo que está denunciando es que está creciendo de una forma desmedida el tema de la inseguridad. Las drogas, todas estas matanzas que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, Mamela, tú estás muy al tanto de lo que ocurre en los Estados Unidos, estás siguiendo muy de cerca todo esto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la forma en cómo los medios de comunicación logran hacer una narrativa, por ejemplo, estableciendo que existen masacres donde 5 personas mueren, por ejemplo, en una institución educativa. Ahora, no estoy desmereciendo y que no se me malentienda, no estoy ni desmereciendo ni minimizando el dolor y la tragedia que sufren las familias después de un tiroteo donde se supone deberían los niños que van a la escuela, deberían sentirse seguros, deberían sentirse protegidos. Pero de ahí a cómo se plantea la narrativa de que hay una masacre, esto es realmente muy cuestionable. ¿Por qué lo digo? Si nosotros revisamos las estadísticas que tiene el estado de Illinois, propiamente el de Chicago, pero en términos generales el estado de Illinois, entre el viernes, ojo, de cada fin de semana, entre el viernes y el domingo, ocurren entre 74 a 102 tiroteos, más o menos un promedio. Y de esos más del 80% terminan en muerte. Pero de eso no hablan de masacre y ocurre todos los fines de semana. Entonces, estas son las narrativas que nosotros tenemos que combatirlas, Mamela, porque la gente piensa que, claro, nosotros orientamos a una masacre de 5 personas y con ello utilizamos, por ejemplo, imponer la narrativa de que las armas son el problema y hay que confiscarlas y hay que desarmar al pueblo estadounidense. Y la verdad es que en una batalla cultural la izquierda, pues, de alguna manera está siendo efectiva porque mucha gente se está creyendo este cuento, Mamela. No, sí, de hecho, muchas gracias por exponer el caso de Chicago, precisamente porque Chicago es la epítome de todo lo que promueve la izquierda ideológica, que la gente no llegue por su mérito a los puestos, sino por su fisonomía. Entonces tenemos una mujer negra y lesbiana como alcalde, y no estamos viendo que se reduce la violencia, sino que se aumenta. Y otra cosa, la mayoría de los tiroteos suceden en comunidades negras. Entonces, en lugar de ver los problemas de raíz, los mismos que levantan la bandera de Black Lives Matter no cuentan las vidas negras en esas comunidades, y no solo los que se disparan entre sí, sino las criaturas que terminan heridas por balas perdidas. Entonces, hay que empezar a hablar de estos temas sin miedo y al contrario, pensando en lo mejor por esas comunidades vulnerables. Y si me permites mover un poquito el eje, el lugar más peligroso para un negro en los Estados Unidos es el vientre de su madre.
Claro, y de eso no se está hablando. El tema del aborto. Sí. Y mira que eso nosotros hablamos precisamente el día de hoy, en la primera hora. Y eso, por ejemplo, me parece que hay que ponerlo sobre la mesa para la discusión, porque si todas las vidas importan, y ese es el movimiento que más se mueve a través de la comunidad afroamericana, ¿qué pasa con las otras vidas que se están asesinando también en el vientre materno? Sí, y sobre todo ahora que Kamala quiere usar, no sé si ya reportaron eso, el caso de Amber Thurman, que es una mujer de 28 años, que como en los estados gobernados por los republicanos, se protege la vida desde que late el corazón. Entonces ella se fue a Carolina del Norte y le dieron pastillas, pero como estaba embarazada de gemelos, necesitaba una dosis mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ella vuelve a Georgia con tejido fetal todavía en su útero. Exacto. Y los que le dieron las pastillas no le hicieron un seguimiento y ahora Kamala quiere culpar a Trump. ¿Por qué? Porque él nominó a los jueces que permitieron revocar Roe v. Wade. Entonces están usando la muerte de una mujer negra y sus hijos en lugar de ver cómo el gobierno de Biden y Harris hizo tan fácil el acceso a estas pastillas y nos las venden como algo muy a la ligera y no hay un seguimiento médico. ¿Por qué? Porque lo romantizan. Entonces terminan muriendo estas mujeres justamente por las campañas de ellos, no por Trump, al contrario, es por Kamala. Entonces hay que realmente visibilizar las mentiras que existen, la instrumentalización que existe y la desinformación que hay, ¿no? Y mientras que Hillary Clinton, ella misma dijo que los simpatizantes de Trump podrían estar siendo incluso criminalizados. Entonces los mismos que nos quieren callados no quieren que denunciemos estos derramamientos de sangre y la verdadera fuente. Entonces por eso es tan importante, y gracias por mencionar el medio en el que estoy, porque es importante dar visibilidad a los medios alternativos que nos atrevemos a cuestionar estos relatos. Totalmente. Por ejemplo, aquí tengo un dato que me parece interesante mencionarlo, Mamela, si me lo permites. Esto es del New York Post, dice: el Departamento de Estado está usando el dinero de los contribuyentes para desprestigiar a sus críticos, aquellos que expusieron su financiación a grupos pro censura que atacan a organizaciones de noticias de derecha, incluido el Post, bajo el pretexto de combatir la desinformación. Y es que este es un tema recurrente que lo hemos escuchado desde el presidente de Francia, hemos escuchado más aún el presidente de España, ni hablar del de Canadá, nuestro vecino, y muchos otros progresistas que dicen, ¿no?, que están siendo desinformados y que este es el principal problema. Imagínate escuchar en la inauguración del Foro Económico Mundial este año, cuando lo principal para ellos es el tema de la desinformación. No las guerras que están vigentes, no el hambre que se pasa en el África, no los problemas a raíz de los desastres naturales. No, nada eso importa para la humanidad. Lo que importa ahora es el tema de la desinformación. Y ojo, no lo dice la sociedad que viene a ser la democracia. Lo dicen los políticos que no quieren ser ni investigados ni señalados, y mucho menos que sean los disidentes quienes se opongan a su narrativa, Mamela. Absolutamente, y hace bien en señalar de dónde vienen esas voces que no representan al pueblo, a las masas, a la gente, y la desconexión que tienen justamente de la realidad de los más necesitados. Entonces, por eso, agradezco estos espacios y también invito a quienes nos escuchan a ser agentes. O sea, hoy en día con nuestros celulares podemos reportar este tipo de incidentes, y hago un llamado de conciencia a los hispanos que viven en Estados Unidos, que piensen realmente para qué fueron a ese país, para ser libres o para volver a Estados Unidos un país de pobreza, de persecución y de silencio. Y en vísperas de una elección que Kamala dice que Donald Trump es un dictador, él ya estuvo en el poder 4 años y no cerró ningún medio. No se peleaba con CNN por desinformar, pero no la puso en peligro. Mientras que estamos hablando de frente de cómo desde el Partido Demócrata están llamando a censurar de forma frontal. Entonces, hablemos por la evidencia y no por la suposición, y comparemos la realidad con la ficción.
Totalmente. Y eso para eso precisamente son estos espacios que tenemos, Mamela, también el trabajo que tú realizas a través de las redes sociales, o igual el medio de Gateway Hispanic, para que la gente tenga alternativas, porque también ese es el problema. Cuando el pasado año escuchábamos que con dinero de George Soros y un grupo de prodemócratas estaban haciendo la compra de varios medios de comunicación, pues sabíamos la estrategia y en realidad lo que ellos quieren hacer es evitar que existan programas como este donde se habla abiertamente, somos disidentes abiertamente, estamos opuestos a muchas de las políticas progresistas que no representan la esencia, la cultura, las sanas tradiciones de los Estados Unidos. Sin embargo, a través de fuertes inversiones y de organizaciones que no quieren el mejor bienestar para los Estados Unidos, están logrando comprar los medios de comunicación para silenciarlos, por un lado, o simplemente, tal vez no para poner otras voces que ayuden a la izquierda, sino simplemente vamos a ponerle música y vamos a hacer que la gente esté distraída, así como pasa todos los días a través de los principales medios de comunicación. Vamos a seguir hablando sobre este tema de la desinformación. Tengo que ir a que Midifer Guerra nos diga cómo están las carreteras, cómo está ese tráfico en Miami, Midifer. Un viernes. Estamos en las tardes de América Radio hablando sobre este tema de la desinformación como un arma de censura. Mamela Fiallo Flor, periodista, profesora universitaria, traductora, columnista en Gateway Hispanic, defensora de las ideas de la libertad, la feminidad, la defensa de la vida y contra la cultura de la cancelación, nos está acompañando y decíamos que existe un reporte que nos parece es fulminante en cómo incluso el dinero de los contribuyentes estaría llegando para que se haga más campaña de la censura. Si usted, amigo oyente, quiere hablarnos al respecto, tiene una opinión que le gustaría dar, le doy el número de teléfono de cabina, 305-285-1260. 305-285-1260. Decíamos que este informe indica que del Comité de Pequeñas Empresas que confirma que esto es un trabajo que hace independiente el periodista Matt Taibbi, alguien que yo recomiendo muchísimo que lean su trabajo, lo mismo que el periodista Michael Schellenberger. Son dos de los que en lo personal admiro mucho, no solo por su coraje, su valor para reportar, sino también por lo detallados que son sus informes. Este informe al que estoy mencionando del New York Post dice: el gobierno federal ha alimentado un ecosistema de censura que afecta no solo los derechos de la primera enmienda de los individuos, sino también la capacidad de ciertas pequeñas empresas para competir en línea. Un grupo, Global Disinformation Index, creó una lista negra de publicaciones conservadoras que los anunciantes deben evitar, difamando al Post y otros medios de comunicación importantes como posibles difusores riesgosos de información falsa. En lo personal, ya tengo más de 4 años, Mamela, que a mí la empresa Meta, ya sea por Facebook o Instagram, le dice a mis seguidores que dejen de seguirme. Y si alguien quiere hacerlo, le recomienda que no lo haga porque soy un difundo noticias falsas. Incluso durante la pandemia, al informarle a la gente con relación a las vacunas, me convirtieron en un peligro para la salud pública, según esta empresa. Sin embargo, de más del 95% de las publicaciones que me han censurado, más del 95% he apelado y las he ganado. Pero ellos, de alguna manera, siempre encuentran la forma de cómo sacarte cualquier noticia que se tenga. En este sentido, querida Mamela, ¿cómo le hacemos frente a este aparato enormemente grande? Bueno, hay que llevar como un emblema y justamente es ese tipo de ataques y que sirvan a nuestro favor, lo que llaman el hate marketing, o sea, catapultarse sobre eso y saber lo que implica ser la verdadera resistencia. Entonces, más bien visibilizar todo tipo de censura para saber a quién estamos incomodando y saber cuáles voces realmente necesitan más visibilidad, más ser escuchadas. Entonces, más bien impulsarse sobre eso y nuevamente, como dije antes, o sea, usar estas plataformas para llegar a la gente, para que se escuchen voces disidentes y no desanimarse, y más bien que nos llame más la atención seguir a alguien así y no bajar los brazos y más bien dejarlo bien al descubierto.
Entonces, y también contrastar, porque hay otros contenidos que uno dice, ¿qué hace esto aquí? Pero me callan a mí. Entonces hay que ser más escépticos y visibilizar el tipo de atropellos. Ahora, en este sentido, Mamela, hay mucha gente que dice esa idea de que hay una conspiración contra los periodistas disidentes y que alguien les está cancelando y que existe un movimiento global para ir en contra de la libertad de expresión. No, esa es pura teoría de conspiración. Realmente existen hechos, hay evidencia, Mamela, que muestra cómo, por ejemplo, este reporte que estamos hablando, o hay un informe magistral que yo recomiendo de Michael Schellenberger, que habla sobre una nueva industria que en el siglo pasado se llamaba la industria global militar aquí en los Estados Unidos, pero ahora hay una industria o la industrialización de la censura que parte precisamente aquí, con el gobierno de Joe Biden, y hay documentos, yo lo he mencionado en más de una oportunidad, que todavía está pendiente 2 acusaciones, tanto de la Fiscalía General del Estado de Luisiana, también del estado de Missouri, precisamente por atentar contra la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses. Hay la confesión escrita ahora por parte del dueño de Meta, Zuckerberg, que también ha dicho que ha sido condicionado, amedrentado por agentes federales, precisamente para no hablar sobre el tema de la computadora portátil de Hunter Biden. O sea que esto es real, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel global. No quieren que el ser humano pueda expresar sus ideas, sus opiniones, porque primero, tenemos a los medios de comunicación que han perdido muchísima credibilidad y ya la gente ni siquiera los ve, pero además, en los medios de comunicación es muy difícil que tú puedas entrar si es que no tienes una muñeca o es que no estás alineado con su narrativa. Entonces, ahora las redes sociales, que son el único espacio democrático para poder expresar tu opinión, lo quieren censurar, y no solo aquí, en varias partes del mundo, Mamela. Sí, de hecho, lo que pasó en Brasil es impresionante, o sea, X, antes Twitter, dejó de operar en Brasil porque un juez le exigió a Elon Musk negarle acceso a políticos de derecha. Y como Twitter o X se negó, tuvieron que cerrar operaciones. Lo interesante es que desde ayer hay una especie de hackeo porque pudieron modificar el IP, que es, digamos, desde donde viene la cuenta, para que los brasileros puedan acceder. Entonces, la misma tecnología lo está permitiendo. Entonces, o sea, un país con 220 millones de habitantes como es Brasil, donde 1 de cada 10 usaba X, es impresionante que esto pueda pasar. O sea, ya les estaban limitando cuentas. De hecho, hay una cuenta argentina, que es La Derecha Diario, está censurada en Brasil. O sea, medios de afuera son censurados en Brasil porque no toleran ese tipo de discursos. Al puro estilo de China, curioso, ¿no? Que China dice, bueno, yo no quiero que esta plataforma ingrese, yo no quiero que esta tampoco esté. O sea, el comunismo se ha expandido y todas estas ideas totalitarias se han expandido de una forma brutal y nadie hace resistencia. Exactamente, y por eso es importante, o sea, China nos resulta tan lejano, pero Brasil es de aquí nomás, o sea, está literal a la vuelta de la esquina. Entonces hay que ver cómo esto nos está pisando los talones y no esperar que nos pisotee por encima. Entonces hay que realmente alertar lo que está pasando, hacer conciencia, porque Estados Unidos está bajo una seria amenaza de perder su libertad. Y nuevamente, los hispanos somos la minoría más grande, el 18% de la población, y podemos hacer una gran diferencia. Hagamos conciencia. Incluso, o sea, a uno puede no gustarle del todo un candidato, pero incluso hay que valorar tener la libertad de poder cuestionar ese candidato. Y vemos que eso no pasa con todos los candidatos. Y eso es lo más grave, porque hay personas que dan por sentada que la libertad de expresión, la libertad de prensa, está garantizado porque está escrito en una constitución, pero ya lo decían tanto padres fundadores como otros destacados líderes políticos, la libertad está a una sola generación de perderse si no la cuidamos.
Vamos a seguir esperando, bueno, vamos a habilitar la línea telefónica, lo dijimos, para que la gente pueda opinar al respecto, 305-285-1260, pero aquí tenemos un mensaje por WhatsApp. Dice, pueden publicar la forma de seguir en las redes a la señorita que tienen como invitada, es muy importante lo que dice. A mí me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar mientras la gente va escuchándote, Mamela. Bueno, gracias porque les haya gustado. En Instagram estoy Mamela con una sola L, Mamela Fiallo Flor. En Twitter, Mamela Fiallo Flor, Fiallo es Fiallo. Y tengo un canal de YouTube que es Mamela Fiallo. Sé que es un nombre singular, fui bautizada María Isabel, pero no lo podía pronunciar de bebé y así quedé. Así que ahí la pueden encontrar. Como Mamela Fiallo. Bueno, ya casi yendo para cerrar este tema, por ejemplo, dentro de las evidencias que seguramente mucha gente desconoce, de que ya desde antes existen organismos como, por ejemplo, Microsoft, fundan, o estos mismos globalistas, en nombre de la desinformación. Por ejemplo, tengo aquí un artículo que precisamente sale de newsmicrosoft.com del 1 de septiembre de 2020, dice, nuevos pasos para combatir la desinformación. La primera pregunta que deberíamos hacernos con este titular, para hacer ya el ejercicio de actitud crítica, es, ¿quiénes son Microsoft para decirnos a nosotros que están ellos listos para combatir la desinformación? No han sido elegidos, no son una entidad representada, o sea, que representa a una ciudad, que representa a un colectivo. No, ellos salen y dicen, mire, ¿sabe qué? Porque nosotros tenemos la capacidad, porque tenemos el dinero para hacerlo, porque simplemente nos da la gana, le decimos a ustedes que nos vamos a formar un grupo del cual va a combatir la desinformación. Cuando en realidad, ¿quién ha definido qué es la desinformación, Mamela? Bueno, creo que como bien señalaste, durante lo que fue el confinamiento, que llaman pandemia, pero fue una pandemia con L, yo creo que ese fue el mejor termómetro de lo que fue la persecución. Yo soy de Ecuador y salió un informe de Código Vidrio. Ahí estamos con nuestra invitada, Mamela Fiallo, hablándonos sobre esta situación que, como lo decimos, esto no es algo que esté pasando particularmente en una sola región. Aquí en los Estados Unidos ya estamos viendo que hay actitudes, como lo decíamos al volver de la pausa, hay un gobernador que está, o que ya ha firmado una ley que incluso aquel que vaya a decir algo con relación a las elecciones y que lo haga con un meme y que esto signifique que va a ir en contra de la narrativa de izquierda, imagínese, ya esa persona va a ser censurada y la red social de igual manera. Tenemos a una persona que quiere opinar. Muy buenas tardes, Lilia, qué gusto tenerte en el programa. Si tenemos a Lilia en línea, si no, vamos nuevamente con nuestra invitada. Hola. Lilia, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bendiciones. Lo felicito por el programa, excelente. Y quería comentarle que es la primera vez que los escucho, ¿no? Y muchísimas gracias, Lilia. Lo felicito, muy importante el programa. Y quería comentarle a sus oyentes también, ya a las personas que usted está entrevistando, ¿no? Que es muy importante el tema y es muy importante la difusión de estos temas, ¿no? Y que en Argentina estábamos igual, pero 40 años, nosotros acá llevamos 4 años y 8 años de Obama y así, una lucha, pero es porque la ciudadanía no se pone firme de pie en tomar conciencia de quién es, ¿no? Que somos seres humanos, que tenemos que defender la humanidad. ¿Cómo vamos a defender al otro? ¿Cómo vamos a amar al otro si no nos protegemos y nos defendemos? Con las enmiendas pasa lo mismo. La enmienda dice que no pueden participar los padres, bueno, que es algo médico, porque creo que es algo que mencionan la salud, ¿no? Totalmente, pero y esa enmienda 4, como lo dijimos en la primera hora, va, si de aprobarse, primero que sustituye de alguna manera, ¿no? Esa...
que el padre tenga conocimiento. En las dos enmiendas, en la del aborto y en la de la marihuana, también pasa lo mismo que esto que están hablando, ¿no? Porque en las dos enmiendas dice que es por salud, que es esto, pero si le dan la práctica del aborto a la persona que esté de turno, que puede ser una enfermera, puede ser un ayudante, persona, y la vida de la persona, ahí sí que está en riesgo la vida de la persona. Porque aparte, eso no es un problema de salud, el embarazo no es un problema de salud, es algo natural, ¿no? Exacto, y toda la corriente progresista lo plantea como problema, y un problema que hay que atacar, y la única oferta que tienen para atacar esto es asesinar al niño. El derecho reproductivo es mentira, tenemos que salir a confrontar esa mentira, porque nos están engañando, lo mismo que con el COVID, nos están engañando, y es increíble que la gente no abra los ojos y no reaccione, que el embarazo no es un problema de salud, y la droga sí afecta a la salud, afecta la mente, los jóvenes, la sociedad. Por favor, que reflexionemos y salgamos a votar, tenemos que salir, los mayores que dicen, no, yo estoy mayor, haga un sacrificio por amor a Dios y a la familia y por la verdad, y para que no llegue acá el comunismo, porque la única meta de el nuevo orden es el socialismo, el comunismo. No lo podemos permitir. Fijémonos una meta, hagamos algo de voluntad, pongamos voluntad y salgamos a votar. Gracias, Lilia, por tu opinión. Te agradecemos muchísimo que nos hayas llamado. Gracias por compartir también tu opinión en las tardes de América. Vamos a ir con nuestra invitada. Ya nos tenemos que despedir, Mamela. Mira qué rápido se ha pasado el tiempo. Ya habíamos dicho que la gente puede encontrarte como Mamela Fiallo en Instagram, igual el resto de las demás redes sociales. Ya para despedirnos, igual que la señora decía, ¿qué le decimos a nuestra audiencia en cuanto a esto de la desinformación y la libertad de expresión? Bueno, gracias Lilia por su valentía, su intervención, y espero esta primera vez no sea la última. Y gracias también por exponer el caso de Argentina, que es un país que llevo en el corazón. Así que animo a los hispanos a defender la libertad y a ejercer nuestro poder, y a no lograr que Estados Unidos se convierta en el país del cual escaparon, sino hacerlo mejor de lo que lo encontraron. Así que eso se hace en las urnas, eso se hace ejerciendo la libertad y no idolatrando una figura, sino teniendo la libertad de cuestionarlo, fiscalizarlo y exigir que sea mejor. Y ustedes verán qué candidato les ofrece esa libertad. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.